Cuando haya hecho lo anterior, la confesión, el proceso como tal de estar con el libro de memorias confesando, llorando, renunciando y todo, entonces dice, el mismo día del ayuno, apenas hizo la confesión, sigue, sacar la iniquidad de los huesos. Resulta que el Salmo 109, 16, 18 muestra que la maldición entra en el cuerpo y puede llegar a ser parte, meterse casi en los huesos, como las entrañas. Y se ha visto mucho en liberaciones de este proceso, cuando uno da la orden sale una diarrea bien negra y bien maluca. Entonces parece ser que la iniquidad logra entrar en el ADN literal de la médula de los huesos, y de ahí por eso puede producir tantos cáncer, y ahí hay una osteoporosis espiritual y una normal por pérdida de calcio. Y la Biblia habla de una osteoporosis espiritual debido a pecado, a iniquidad. Entonces de ahí brotan muchas maldiciones que vienen de la médula de los huesos. Y entonces ahí hay una oración, por eso dice, sacar la iniquidad de los huesos. Oración número 20, paquete de oraciones, página 39. Entonces con esa oración usted la va a ordenar y va a tocarse los huesos, las coyunturas, y va a decir, yo ordeno que salga esa iniquidad de mí. Todo lo que entró físicamente y que está pegado a mi ADN o a mi médula, a mis huesos, ordeno que salga. Para purgarnos en ese aspecto. Luego hay que consagrar y ungir los miembros del cuerpo. Ahí como Dios lo guíe. Yo me ungí casi todo, mejor dicho. Me limpié y le dije, Señor, porque con todo mi cuerpo hice maldad, hice iniquidad. Entonces lo que vieron mis ojos, y lloraba, y Dios me recordó cosas que se me habían olvidado, de que yo había visto y que no debía haber visto. Cosas que impactaron. Recuerden que no estamos hablando solo de lo que uno ve en televisión, una escena que vi en una familia, que vi en la calle, algo que me impactó, incluso un trauma, un accidente, que una mula cogió un niño y lo destrozó ahí. Eso te impacta y te salpica de iniquidad en el mundo espiritual, te puede dejar traumatizado, psicoseado, etcétera. Entonces, ungirse. El aceite es bíblico, no es que el aceite en sí sea el que tiene el poder, ni vamos a ponernos a idolatrar un objeto, pero la Biblia habla. Entonces coges un aceite de oliva, o si no tienes de oliva, entonces aceite Johnson, y lo consagras al Señor. Señor, limpia este aceite, yo lo consagro a ti como símbolo de tu presencia, y úngete, pides perdón por toda esa iniquidad. Ahí está la oración te va guiando. Y se unge. Yo me eché aceite acá, me ungí. Fue muy lindo, fue muy poderoso, porque yo sentía como cada que lo hacía, como si Dios sacara cochinadas de mis oídos. Por ejemplo, la nariz mía. Y qué especial, ahorita recuerdo que desde que hice el proceso no he vuelto a tener esa sensación. Como yo metí tanto pegante y tanta cocaína, aspiré tanta cocaína, que a veces en 2 ocasiones se me dio casi sobredosis, se me vino la sangre, coagulones, y casi que entro en paro cardíaco. Incluso casado, ya cristiano, mi esposa a veces me decía que yo le daba un beso a ella y ella sentía como olor a pegante y le daba fastidio. Yo me sentía mal, claro. Y yo decía, Dios. Y el enemigo era como convenciéndome, tienes que aceptar las consecuencias, tienen que aceptar. Yo sé que hay cosas que sí logran quedar en consecuencias, pero otras no tienen por qué quedarse ahí. Entonces yo le oraba a Dios que me limpiara. También la nariz, yo me apretaba así y yo sentía como si de aquí, de los poros de acá, saliera un olor a podrido. Entonces eso me molestaba mucho. Y en este proceso de iniquidad, cuando me ungí, me acordé, lloré mucho, me acordé de toda la cocaína que aspiré, de todo. Le dije, Señor, límpiame, y yo me ungí, y desde eso hasta acá no he vuelto a tener esas sensaciones. Entonces Dios limpia, Dios santifica, y es consagrarle los miembros a Dios de nuevo. Luego, pedir la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, no emborrachen, más bien embriague con el Señor, más bien déjese llenar del Espíritu Santo. Listo, entonces ahí está la oración también en el paquete de oración. Pasos para, ahí podríamos decir que termina el ayuno, ya Dios, como Dios lo guíe. Créeme que el día, uno a veces es como azarado, porque no tenemos el buen hábito de ayunar. Entonces, claro, la persona piensa, ay no, eso debe ser muy aburrido. No se deje atormentar la batalla a la mente. Ay no, tanto tiempo. Créame que usted con esto le da para todo el día y más. Usted llega, y si su vida fue como la mía, terrible. Entonces le da uno ahí 4 de la tarde, vea, y Dios lo fortalece, usted no le da hambre.
Y yo era ahí, llore y dele, y ya uno coronando los pasos hasta que termina en esa parte de la llenura. Ah, qué lindo, terminas el ayuno, pero ahí no termina el proceso, ¿sí me hago entender? Es un proceso, como tal, hay que invertirle el tiempo de hacer los pasos. Luego que ya pasó el ayuno, ¿qué pasos vas a hacer después del ayuno? Paso número 5, sacar el anatema de la casa. Entonces debes de llegar a limpiar tu casa, o sea, sacar las cosas malditas que Dios te mostró. No es porque Haider diga, tienes que ir y decirle: Dios, déjame ver qué cosas malditas hay aquí en mi casa, o cosas que yo le he tenido el agüero o la suerte o protección, y todo eso para afuera, destruirlo. Hay que quemarlo y destruirlo, en la orden del Señor. Ahí están los textos de sustento. No se los regale a la tía porque le está regalando un demonio y una maldición. Entonces destrúyalos. Bueno, ahí está la oración también para hacerla con los objetos y todo. 6, restitución. Aquí hablemos un momentico de restitución. ¿Qué es restituir? Es devolver lo que nos robamos o reparar lo que dañamos. Tristemente hay cosas que no se pueden reparar, como a veces la honra se la dañaron a uno. Y sí, a veces si soltaron un chisme es muy difícil devolver la cuerda, pero hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden incluso en esas áreas. Entonces aquí no estamos hablando solo de lo material y físico, todo aquello en que tú sientas que has agraviado a otra persona, la has dañado o la has robado, hay que restituir. Entonces la Biblia dice, Levítico 6:2-7, Levítico 24, Números 5 de 5 al 8, Deuteronomio 15. Ahorita hablamos de Deuteronomio 15. Los anteriores hablan de restituir. El que se robaba una oveja tenía que traerle una oveja y darle intereses. ¿Ya? Es bíblica la restitución. Y yo entendí un principio tremendo acá. Resulta que yo he sido, les confieso, solo una vez en mis casi 16 años de cristiano, fue los diezmos a Dios, ojo, no al pueblo. Solo una vez lo hice, y digo la palabra como es porque Dios la dice así. Una vez es, ay no, yo una vez tomé prestado unos diezmos. ¿Cuál tomó prestado? Sea honesto con Dios, usted lo robó. Ese cuentico de que, ay Dios, présteme que yo en la otra quincena le cuadro. Entonces yo cometí el error, el pecado y la iniquidad de robar a mi Dios, porque desde que yo me convertí, hay una sola vez que Dios permite que lo pruebe, es la primera vez. En Malaquías dice, pruébenme, porque sabe que esto el enemigo ha bombardeado con malos testimonios sí hay, no lo podemos negar, los hay en la iglesia católica y los hay entre nosotros, gente abusadora, manipuladora y que roba hasta escrituras de la casa y que le mete la mano hasta el bolsillo y le roban los diezmos, o que están interesados solo en sus diezmos, sí, eso existe. Yo no le voy a negar eso, pero por unos que existan no podemos negar la verdad de la palabra, y que hay otros que como yo y como usted queremos caminar en integridad en esa área, y que es necesario y que son principios. Mire, el diezmo no es porque Dios necesite plata, el diezmo es para guardar su corazón de que no se vaya a perder. Es para eso, es para guardarlo de avaricia, porque el amor al dinero es raíz de todos los males, de todas las iniquidades. Entonces, y es también, son principios que ayudan a amarrarle la boca al devorador. Cuando usted diezma, Dios le tapa la boca al devorador. ¿Qué es un devorador? Son demonios con la única función de estropearle a usted todo lo que le entra, sea financiero, material o en oportunidades. Entonces cuando usted no diezma, créame que le está diezmando a Mamón, al diablo. Y cuando no le diezma a Dios, el diablo sí le cobra el diezmo en otras cosas, y el carro se le pincha 5 veces, etcétera, le sale un daño que no esperaba y le cobran un ojo a la cara y se le tira en la caja y le cobran más y empieza una cantidad de problemas. El diablo sí sabe cómo cobrarle el diezmo, por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde que me convertí hice la prueba y dice, pruébenme a ver si no les compruebo de que yo abro las ventanas, derramo bendición hasta que les sobre y les abunde, y reprenderé por ustedes ni lo tendrán que reprender al devorador. Dios, cuando tú diezmas, Dios coge el devorador y le dice, quieto, no toque lo de Haider. Pero yo no había entendido esto, y vamos a ver si usted se identifica. Yo, siendo juicioso, diezmador desde que me convertí, solo una vez no lo hice porque la que es hoy mi esposa, Dios me la tuvo que quitar porque era un ídolo en mi corazón, era un falso Dios, y Dios me la quitó, y ella algún día les contará su testimonio. Ella ya se iba a ir por allá con otro hombre y de todo eso a mí me dolía por acá. Bueno, etcétera. Y entonces
Claro, cuando Dios me la devolvió, yo no supe valorar la bendición. Y me desboqué. Y dije, ay, tan linda, mamacita, como está de linda. Ay, yo la tengo que invitar a cine y a comer pizza. ¿Y de dónde cree que salió la plata? De los diezmos de mi Señor. Entonces ahí la embarré. Me tiré, esa maldición me persiguió por muchos años. Porque claro, uno pide perdón, ay Dios, tengo que pagarle lo que me gasté. Créeme, eso a veces se suele quedar así. Porque yo dije, yo tenía el diezmo separado y dije, ay no, pero ¿cómo dejo ir a esta mamacita? Imagínese, eso es idolatría, es poner un Dios antes que Dios. Y entonces le dije, no, vamos, claro, ay, yo chicaneando, vamos a cine, ¿qué quieres comer? Claro. Ay, pagando los diezmos, yo creo que Dios se re, ay, sí, pagando los diezmos, no, tan chicanero y pagando con la plata de Dios. Y listo, y ahí entró una maldición en mi vida tremenda. Y cuando Dios me empezó a abrir el tema de la restitución, empezó por ese lado. Entonces, claro, yo quiero que usted entienda, Dios no es legalista, Dios no es que necesite su dinero, pero Dios necesita ver corazón y también decisión. O sea que Dios a veces para restituir le va a decir a una persona una cantidad que le duela y que le dificulte, pero es solo por ver también su actitud del corazón. A otro, puede que a otra persona que pueda tener para pagar, Dios le diga, eso arréglelo con tal cosa. ¿Listo? Entonces, Dios esa vez, si yo del diezmo yo me acordaba, yo me gasté, creo que eran 100,000 pesos o algo así, y yo hice la cuenta basado en Lucas, que en saqueo, más la cuarta parte y todo. Entonces fui y confesé mi pecado al pastor, le dije, pastor, yo robé a Dios, yo me gasté unos diezmos y no los he pagado, y yo quiero hacer un compromiso de restituir. Entonces, pastor, de ahora en adelante va a haber en mi sobre el diezmo normal que claro, yo lo hice esa vez, pero seguí diezmando normal, pero quedó el robo. Y va a haber ahí que dice abajo, abono al robo. Entonces empecé a abonarle al Señor y pagué, bueno. Pero yo desde ahí hasta acá, créame, nunca he fallado en los diezmos. Nunca. Diezmos y ofrendas. Y soy generoso y cumplo los principios bíblicos, porque el diezmo y la ofrenda son solo los dos iniciales. La Biblia está así repleta de principios bíblicos financieros. Hay como 10 principios más que le animo a que los estudie y empiece a ponerlos por práctica. Pero si no ha arrancado ni siquiera por el diezmo, mijito, arranque por el diezmo. Ya, y luego se va metiendo en las ofrendas. Pero la Biblia habla de ofrenda para la viuda, para el pobre, para los levitas. ¿Saben quiénes son los levitas? Las personitas que nos sirven acá en la alabanza, el del mantenimiento de la iglesia. O sea, Dios tiene para todo. Hay una cantidad de principios que eso es otro tema. Bueno, el hecho es que yo empecé a notar que a pesar de que Dios me perdonó, que pagué la restitución de los diezmos hasta hace muy poco, diezmando fiel y de todo, y yo notaba que a mí la bendición sí estaba llegando. Entonces aquí el punto no era que estuviera frenada. La bendición, como dice la Biblia, estaba fluyendo y dándome un sueldo que muchos anhelarían tener en lo que yo hago. Yo soy profesor de inglés privado, pero usted tiene que entender que el trabajo que usted tenga es simplemente una excusa. Escúcheme bien, es una excusa de Dios para bendecirlo con algo. Esa no es su fuente de provisión. ¿Me hago entender? Su fuente de provisión debe y es Dios, debe ser y es Dios. Si usted pone la confianza en la provisión de su empleo, de su trabajo y todo, está teniendo un falso Dios. Y créame que ahí mismo se le aprieta y se le bloquea. Entonces yo ya aprendí esa lección hace mucho rato y créame, mi trabajo es todo irregular. Y yo tengo claro que a mí me entran 3 alumnos, se me van 2 y todo. Y no porque sea mal profesor o porque enseñe mal o no aprendan o el curso no sea bueno. Es porque es puro proceso de Dios. Otros, Dios me ha dicho, una vez me ilusioné todo con una mujer. Llegué allá, la contraté lo más de un mes de inglés y yo todo contento cuando Dios me dijo en el corazón, ni se ilusione que aquí va a durar poco. Y yo, ¿por qué? Me dijo, usted viene a hablarle allá de Dios. Y yo, bueno, gloria a Dios. Claro, me dejó ver el corazón de la alumna y la ayudé, estaba en problemas, una cantidad de cosas y era para hablarle de Dios, para que conociera. Hoy somos amigos, ni más con el inglés, no le interesa ni nada, pero empezó a caminar con Dios. Entonces es eso, su trabajo es una excusa para cumplir el propósito de Dios, nada más. Entonces no ponga la esperanza. Entonces yo tengo claro, porque yo a veces cuando digo soy profesor de inglés privado se imaginan, uy, small. No, créanme que a veces he durado meses sin un alumno.
y viendo los milagros de Dios. Entonces Dios me ha dado así, con esa irregularidad, una provisión mensual que es un sueldo lindo y mucha gente lo quisiera. Y yo entonces empecé a descubrir un patrón, porque a mí me gusta anotar todo lo que a mí me dan. Si usted a mí me regala 2,000 pesos, yo coloco la fecha de hoy y coloco, la señora tal me dio 2,000 pesos. Entonces yo a fin de mes yo miro toda la bendición de Dios, lo que haya entrado por regalos, por manuales, por libros, por inglés, etcétera. Y yo cuento y miro y digo, wow. Digo, 3 millones, 3 millones y medio. Hubo un mes que Dios me dio 5 millones de pesos. Y yo, ¿quién se gana eso para lo que yo hago y gozándomela? Yo conozco muchos que ganan eso y más, pero amargados. Y yo me la gozo, me la disfruto, hago lo que me apasiona, enseñar inglés. Me apasiona enseñar, me apasiona tener tiempo para las personas, para ayudarlas, para aconsejarlas, ministrarlas, de todo. Y me la gozo, y con un sueldo de esos. Y ya, y después bajaba a 3 millones, así, casi siempre 3 millones. Y empiezo yo a decir, ¿y por qué no me alcanza? Si mis gastos son apenas 1,5 millones, debería estarme sobrando. Entonces yo empecé a notar un patrón y dije, ¿qué está pasando acá? Yo diezmo, soy vicioso. Dios está reprendiendo al devorador porque veo la bendición, llega, pero se está yendo. Algo me la está robando. Y Dios me dijo, es restitución. Y yo, ¿cómo así? Sí, Haider, porque tú diezmas, tú tienes un corazón muy lindo y quieres pagar tus deudas, las tienes anotadas, has dado pasos de fe, has ido a pagar unas, etcétera, pero tienes ahí un derecho legal de Satanás en la restitución. Tú no has restituido lo que te robaste, Haider. Tú sí has pedido perdón y todo, etcétera, pero tú no has restituido eso, y eso tiene un derecho en el mundo espiritual. Y yo te mando la bendición, pero por falta de restitución el enemigo te la puede hacer desaparecer, te la saca y se va por otro lado. Entonces ahí me metí bien en el tema, y debemos hacer restitución para poder arrancar, porque el no restituir, dice la Biblia, es iniquidad. O sea que no es solo pedir, pero ay, perdóname por todo eso. Ahora usted se me asustará y dirá, ay, si supiera yo todo lo que me robé desde niño hasta ahora. Créame, eso lo sabe Dios y usted, ¿sí? Y como le digo, Dios no es legalista, porque usted podrá asustar y decir, ¿cuántos miles de millones será eso con intereses? Créame, el problema no es ese. Usted solamente disponga su corazón, Dios sí le va a dar una suma, eso sí le advierto. Dios le va a decir qué debe restituir, cuánto debe restituir. Yo ya le voy a aclarar acá los términos y todo. Pero no se asuste, porque Él le va a ayudar y usted lo va a poder hacer. Pero sí le va a involucrar un esfuerzo. ¿Qué me tocó hacer a mí? Yo dije, ¿y cómo hago yo para restituir? Entonces, primero, ¿qué tiene que hacer? Tienes que hacer la lista. En el taller del libro de memorias está la parte que dice restitución. Y dice, persona que agravié, lo que me robé o dañé, cantidad a restituir. Y abajo dice restitución representativa, porque hay 3 clases de restitución. Ya se las voy a explicar: la personal, la representativa y la de la tierra. Entonces, usted llenó ese taller, entonces yo me puse a llenar, y Dios me recordó que yo robé a mi papá cuando estaba borracho. Le saqué. Mujeres, si le han robado a su marido, ahí está. Y usted dirá, no, es que no le pido eso de todas maneras para el desayuno de él. No se justifique. ¿Ya? Entonces, oye, sin delatar a nadie, por favor. Ok, no miremos para ningún lado. Entonces, Dios me empezó a recordar, oiga, y me empezó a quebrantar, porque aquí debe, por jocoso que nos parezca, debe empezar a dolernos, y debemos empezar a entender, dañamos a alguien, y no hemos sido solo las víctimas del paseo. Y Dios, por ejemplo, me mostró que cuando yo atraqué, le arrebaté el pan del desayuno a un niño, y era el pancito con el que lo iban a despachar, y me empezó a dar ese dolor. Cuando robé a mi papá, eso es deshonra. Y empecé antes, cuando atraqué, me robé tenis así, quitándolos con cuchillo y todo eso. Yo dije, y empecé, ay sí, Señor. Y dijo, bueno, ¿yo qué hago acá, Señor? Entonces anoté los que se podían personal. Entonces arrancamos. Restitución personal, ¿qué es? Son aquellas personas que puedes ir en persona y debes delante de Dios ir en persona, y que no hay peligro, que están cerca, que van a permitir la charla sin peligro de que digan, sí, ¿cómo así? Pásame la peinilla, pues. No. Ojo, si hay peligro, entonces esa persona pasa a representativa. ¿Me hago entender? Entonces, restitución personal, sacas a aquellos que tú dices, bueno, me puedo arrimar, pero aquí le quiero hablar a su corazón. No se me vaya a justificar, a decir, no, Haider, los míos todos son representativos. No, pilas, porque Dios quiere
exaltarlo en medio de la humillación. Y hay que humillarse. Y hay que ir. ¿Y cómo le parece que Dios empezó a recordarme unos viejitos de Calarcá que yo les robaba dulces? Porque ellos guardaban los carritos en la casa nuestra. Y nosotros candado de todo y meta la mano y saque y las moneditas. Usted imagine cómo puede ser el sueldo de un viejito con una menta de 50 pesos. Y Dios empieza a convencerte. O sea, Dios te empieza a mostrar eso que hiciste es iniquidad y está mal. Y empezó y llorar, y yo dije, yo sé que esos viejitos tal vez los encuentro. Y empecé a organizar mi lista y yo dije, Dios, muéstramelo en todo. Entonces hice las cuentas, yo empecé a preguntarle, cuando tú hagas la cuenta, porque a uno se le olvida, yo era, ¿cuánto era eso más o menos? Y más intereses, porque es más la cuarta parte, ¿cuánto es, Señor? Y yo era, Señor, ayúdame. Dios le va a poner a usted una cantidad. A mí me puso X cantidad. Y me dijo, ¿les vas a dar a cada uno tanto? A los viejitos, por ejemplo, me dijo, les vas a dar a uno cada 20,000 y un manual o un CD del seminario. Y yo dije, listo. Yo dije, vamos a ver si los encuentro. Y es tan maravilloso. Yo hice mi primer ayuno y ya seguía ese paso. Entonces la semana dije, alisté la moto y dije, voy para Calarcá, Señor, en el nombre tuyo, póngamelos en el camino, porque hace años, quién sabe si se han muerto. Cuando tal me enteré que uno se había muerto. Pero ojo, eso no es excusa para decir, bueno, yo intenté, voy a gastarme, no, Señor. Ahí mismo dije, ¿y dónde vive para ir a restituir la familia? Así debe ser. Y entonces averigüé y llegué, y el man era amigo mío de la cuadra, de Chino. Y yo, uy, qué pena con este mal, tener que decirle, yo me le robaba a su papá los... Y llegué y no, Dios te da la fortaleza, uno le tiembla todo, etcétera, pero Dios te da la fortaleza. Y le dije, mire hermano, usted sabe que mi vida ha cambiado. Sí, Haider, me han contado por ahí que se volvió aleluya, que volvió evangélico y todo, y que chévere, no, chévere Haider, yo con eso no me meto, me alegra, hermano, me alegra por usted que haya cambiado, hermano, y todo yo. Pero yo pues casi no vine a eso, pero vengo a algo más importante. Hermano, yo vengo a pedirle perdón y a restituir. Tomé fuerza de una, y se me vinieron las lágrimas. Yo le dije, hermano, yo robaba a su papá, hermano. Y yo le robaba dulces. La típica de la mayoría es, eso cualquiera lo hace, eso es boba, hermano. Me le robaba las menticas del cucho, no. Y yo le dije, ahí ojo, y tú tienes que tener cuidado ahí y no reírte ni entrar con ellos en eso, no. Yo le dije, no, mira, lo que hice es pecado delante de Dios. Es una iniquidad. Si haya sido una sola menta, Dios lo considera robo. Y yo te pido perdón en el nombre de Jesús, y la Biblia dice que hay que restituir. Y yo me le robé a él más o menos en aquel entonces, hace tantos 15 años, 20 años, tanto, eso equivale a esto, más esto, ¿me puede perdonar? Y el hombre le encharcaban los ojos, y eso es un testimonio tremendo, porque eso sirve de demostrar que los hijos de Dios, si hay un remanente que queremos caminar con integridad y demostrar a este mundo que se puede ser íntegro en medio de una sociedad corrupta. Y le dije, yo te devuelvo esto y perdóname en nombre de tu papá. ¿Me puedes perdonar? ¿Puedes decirlo con tu boca, por favor? Debes de lograr que la persona diga, lo perdono. Oiga, cuando hizo eso yo sentí un corrientado, sentí que me quitaron cargas y yo sentía que el derecho legal se iba, como que el diablo, uy, ya no le puedo entonces chalequear a Haider. Porque eso le da derecho, tú robaste, eso está ahí activo y el diablo te saca y te saca por donde él quiera. Y así lo hice, y hay de creer que los otros dos, dije, bueno, y me fui en la moto y yo era ande, yo, Padre, muéstramelo. Ellos tenían el carrito acá, no, cuando veo el otro, cambiado por los años, y yo dije, ese tiene que ser, ¿será o no será? Yo, el carrito cambiado, lo había pintado, y yo, ese es, y me arrimé, yo cuadré la moto al frente, y yo, buenas vecino, ¿usted acuerda de mí? Y yo le dije, vecino, ese me costó, yo dije, usted guardaba el carro allí, mire, allí en el parqueadero de la 25, Libardo, ¿se acuerdan? Sí, de su papá, y sí me acuerdo, sí. Yo le dije, no, vea, yo vengo a pedirle perdón. Yo conocí de Dios y Dios ha puesto arrepentimiento. Ese viejito se quedó así como pálido. Y yo le dije, yo a usted le he robado sus mentas. Y él dijo, no, pero eso ya pasó. Yo le dije, no. Y le dije, míreme a los ojos. Uy, me quebranté. Yo me puse a imaginar cómo era el sueldo de un viejito de esos. Y el daño que le hice. Y le dije, perdóneme, yo le entrego acá lo que yo me le robé, el interés, y si usted por favor puede escuchar este seminario,
ahí le restituyo, que ahí hay principios que me cambiaron a mí, yo conocí a Dios y me arrepentí, yo era un gamín, casi un gamín de estas calles, perdóneme. Y yo, vea pues ese viejito quedó alegre, imagine, llegarle ahí 20 lucas, él vendiendo menticas, bueno, eso fue de Dios. Después el otro, el de las frutas. Dios es lindo, todos me los puchó, me los puso, y yo había antes querido, le quedaría bien. Porque uno se justifica, uno a veces, si viera al viejito se lo daba. ¿Cuáles? Cuando vas en la actitud en este proceso, Dios apareja todo. Cuando lo veo yo, ay, él bebía con mi papá. Y entonces yo le digo, ¿usted acuerda de mí? Claro, con Libado, y Libardo que le, no, mi papá se murió. Y yo, ay, ¿cómo así, hermano? Y lo vi que la ruina lo ha alcanzado porque es muy alcohólico y tenía un puestote de frutas y ahorita tenía un carrito chiquitico. Y ahí también con el Señor, vea, le encharcaron los ojos, tenga, lo restituyo, y así sucesivamente. Entonces, esa es la restitución personal. Dios te va a mostrar, a mí ni me pregunte, yo solo te doy la herramienta. Dios te va a mostrar, sé honesto y dile, Señor, y Dios te va a poner una suma, y quizás te va a poner algo que tienes que hacer un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que me tocó hacer a mí? Yo dije, ¿cómo hago para restituirlo? Entonces ofrecí, cuando eso estábamos sacando por primera vez los seminarios CD, dije, todas las ganancias, todo completo, costo y ganancia de CDs van para restitución. Y entonces arranqué, ¡brum!, y lo hice, pero faltaba otros, y yo dije, ¿y los otros cómo hago? Y sentí que Dios me dijo, vea, Haider, le voy a dar un principio. Usted es muy responsable, usted quiere pagar su arriendo puntual y usted paga sus obligaciones. Más bien haga esto, cójalo del arriendo, restituya y confíe en mí. Lo del arriendo. Bueno, y lo hice. Le dije, bueno, Señor, si usted lo dice, yo le creo. Y me dijo, porque es lógico, usted cumple a todo el mundo, paga el arriendo, paga la luz y todo, y eso hay que cumplirlo, y hay que ser íntegro. Pero el diablo es robándole porque usted no restituye. Más bien tape el roto, que yo entonces lo bendigo más, y usted puede ir a pagar el arriendo y todo, y se va a fluir la cosa. Entonces sí se puede, Dios te va a pedir algo. Entonces la personal es la que puedes ir de frente y no hay peligro. La reactiva es cuando no se puede restituir a la persona porque está muerta, o porque está muy enojada, o porque vive muy lejos, sí, o porque hay peligro de que te va a hacer algo, te va a atacar o algo, o que la puede dañar más feo, o algo puede pasar. Entonces se hace delante de un ministro del evangelio que entienda y acepte el tema de la iniquidad, y se debe hacer confesión generacional y personal ante él, como dice Santiago 5:16, hay que confesar ante otros. Los trapos sucios hay que sacarlos delante de alguien maduro, no chismoso. Entonces aquí, ¿cómo lo haces? Si tu pastor acepta los temas de estos de iniquidad, hazlo con él, es lo correcto. Si no tienes pastor, ¿qué hace? Puedes que tienes pastor, pero se arrima usted con esto y dice, ¿usted en qué cosa rara se metió? Y no creen en eso y la van a criticar. Entonces hágalo conmigo con mucho gusto, ¿sí? Entonces, ojo, le doy la libertad como Dios lo guíe, pero busque a alguien entendido en el mundo espiritual, porque cuando usted restituye y da la ofrenda física y todo al ministro, el ministro debe orar por usted y cortar y cancelar esa iniquidad para que usted quede en paz en el mundo espiritual. ¿Sí me hago entender? Entonces, si sus pastores lo aceptan, por ejemplo, el caso de acá, los pastores de Arbe y Carolina, excelente, háganlo con ellos. Entonces, ahí también la representativa, por ejemplo, hay X persona, voy a decirlo así para que no me delate, X persona que donde yo vaya y le diga la trampa que le hice y lo que le robé, sabiendo que este mal tráfico, me puede pegar un tiro. Me podría, perdón, en el nombre de Jesús, me podría pegar un tiro. Entonces, yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Esa representativa, ¿sí me hago entender? Entonces, los que son peligrosos o están muertos o viven muy lejos, sin embargo, que la excusa no sea lejos, ¿por qué no lo llamas? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no y le dices, mire hermano, yo le voy a mandar por Western Union o por esto y le voy a restituir lo que me le robé, más la cuarta parte, más los intereses? Pero deja que Dios te guíe, Dios te va a poner la suma. Entonces esta también fue poderosa. Entonces mis pastores, como si aceptan estos temas, los entienden y los enseñamos en la congregación. Fui donde mis pastores y saqué mi hojita. Ay, qué chillada tan tremenda. Apenas yo saco eso, y yo ya había pedido perdón por lo de mi papá. Y cuando yo saco eso, pastor, entonces yo vengo a hacer la restitución representativa. Y como es con confesión, o sea, hay que sacar eso al frente. Entonces yo, pastor, cuando mi papá venía borracho, yo le sacaba plata. Y empecé a llorar. Yo lo hice delante de mi esposa, la pastora y el pastor. Y lloré inconsolablemente.
Dios, ese es el arrepentimiento. Dios te hace entender que lo que hiciste estuvo mal. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y también cuando me le robé a ese niño que no sé dónde está, ese padre, y esto, y yo también le robé esto, y a mi jefe, y a esto, y llore y llore. Y ya cuando terminé dije, y aquí está mi restitución, aquí está el dinero, pastor, para que usted ore por mí, para yo quedar en paz. Y todos se pusieron a llorar y el pastor tomó la ofrenda porque es para él. La tomó y en el nombre de Jesús, eso fue poderoso, yo lloré, eso se me quebrantó y se soltó una cosa y ahí mismo empezó a cambiar la cosa financiera. Ahí mismo se siente el impacto que algo ocurre en el mundo espiritual y ahí mismo, ese ladrón que me robaba por restitución no lo puede hacer de una. Entonces, queda claro hasta ahí. Y la otra, un ejemplo clave para la personal es Lucas 19, la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Que era más ladrón que Haider. Ese sí le ganó, le robaba, él era colector de impuestos y eso sacaba tajada. Y cuando tuvo el encuentro con Jesús se arrepintió y todo y reconoció de principio. Eso está en Lucas. Y él dijo, Señor, y a los que yo haya robado aquí les devuelvo y más la cuarta parte, cuadruplicado. Restitución. Ok, entonces déjense guiar por Dios. Ahora Dios le puede poner algo que sea práctico, físico, o devolver honra, una mentira que causó daño. Ahorita venir y decirle a las personas, mire, lo que yo dije era mentira, todo eso que sea de restituir. O Dios le puede decir, de tal cosa, de tal propiedad, tal vehículo, etcétera. Déjense guiar por Dios. Pero también hay que hacer restitución de la tierra. Ya me voy a la página 4, en el mismo taller 2, recuerden que estamos ahí. ¿Okay? Página 4. De la tierra. ¿Qué significa de la tierra? Que hay que arrepentirse por la iniquidad que lanzamos sobre la tierra. Ejemplo, por asesinato. Si usted participó de un asesinato en la tierra, de alguna manera, hay que limpiar esa tierra. Hay que redimirla. ¿Cómo? Hay que ir a confesar ahí, pedir perdón y renunciar a eso y desatarse de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué recomiendo? Es muy bueno si usted puede ir al lugar físico. Si no puede porque no tiene dinero, porque no alcanza, Dios no se va a enojar por eso, ni Dios va a dejar de bendecirlo. Yo lo procuré hacer. Yo hice la historia cronológica de los lugares donde habíamos vivido. Calarcá, luego nos fuimos para Palmira, luego volvimos a Calarcá, luego Armenia, luego Cali y todas las donde yo he estado. Entonces, anótelas en orden cronológico, las ciudades donde usted ha vivido y que hubo ese impacto negativo en su vida, las casas donde usted vivió en arriendo. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hizo usted ahí? Porque esa iniquidad lo puede estar maldiciendo. O usted lo que hizo ayudó a maldecir y empeorar la tierra. Por ejemplo, lo que yo hacía cuando yo iba a comprar droga en estos sectores, yo estaba ayudando a sembrar iniquidad en esa tierra. Es mi responsabilidad personal. Entonces yo me fui. Obviamente hay unas ollas que no me iba a meter a dar papaya para que me robaran. Claro. Pero entonces fui a los sectores parecidos de las ollas y yo dije, Señor, perdóname porque aquí yo compré droga y alimenté esta mafia. Perdóname, Señor, etcétera, y limpio. Es poderoso. Hubo una en Calarcá que fue donde tuve mucha soledad, ausencia paterna y materna, y apenas llegué ahí, menos mal yo me llevaba el casco y las gafas oscuras, entonces podía llorar tranquilo. Entonces llegaba y la parqué ahí, apenas llegué sentí el impacto y me pasó una película, Dios, de toda la soledad y la enfermedad que tuve ahí. Y ahí mismo yo dije, Señor, yo perdono acá la tristeza, la soledad que mi mamá me transmitió por habernos dejado. Lloré y yo me desato de esta iniquidad y pido perdón por aquí la maldad que hice, porque ahí hice maldad, inmoralidad sexual con otras jovencitas y jóvenes, etcétera, todo eso. Y lo corté, es poderoso, se siente algo especial. Entonces lo ideal sería que puedas ir. Yo tengo unas ciudades ahí pendientes, me queda pendiente Cali, Palmira y Guacarí. Entonces ahí las tengo, es un proceso. Cuando me den papaya, ¡brum!, arranco para Cali a restaurar, que ya tengo que restaurar mucho, restituir mucho. Entonces quedamos claros ahí están los textos bíblicos que hablan de la restitución de la tierra, de lo importante que hay que limpiarla.